pie es el que conecta con el terreno por donde nos movemos. Entonces, además de que el pie es una parte de nuestro cuerpo que sirve para impulsarnos, yo digo que es como un órgano receptor de estímulos. Entonces, esa energía que el pie siente la tiene que transmitir a todo el cuerpo. Y no es lo mismo pisar de una manera o de otra, al igual que no es lo mismo si estamos subiendo una pendiente a estar bajando, como sin decir nada, el pie ya sabe cómo tiene que colocar al cuerpo. Es importante la pisada para la gente, sobre todo, que se mueve también. Ahora mismo que todo el mundo tiende al movimiento y a la actividad física, pues es muy importante tener la mejor pisada posible y los mejores pies posibles. A nivel, por ejemplo, de uñas, hay mucha gente que trae las uñas mal cortadas. Entonces, el hecho de que estén mal cortadas puede hacer que se le claven. Luego también hay gente que usa calzado inadecuado, que le queda más prieto porque no saben qué talla usar, y eso también le puede producir un problema en las uñas, que a veces desemboca en hongos. Y sobre todo, lo que más me encuentro en mi consulta, por ser especializada en cirugía, son deformidades. La genética, yo diría que manda, es la que va por delante. Entonces, es muy importante que desde edades tempranas a sus hijos pues les lleven a un especialista para que el especialista vea qué tendencia tiene ese niño a la hora de pisar, porque hay aspectos que se pueden cambiar si se actúa pronto. Pero sí que es verdad que luego el calzado inadecuado para mí sería el factor luego más importante. La gente no sabe qué zapatilla se adecua o qué calzado se adecua más a su tipo de pie o pisada, entonces eso desencadena un problema a largo plazo. Entonces yo diría genética, calzado y actividad o uso del pie. El estudio de pisada al final forma parte de poder estar en un futuro en las mejores condiciones posibles, al igual que cuando llevamos el coche a esas revisiones periódicas para que no se averíe, pues el estudio de la pisada en nuestro cuerpo sería como garantizarnos que en un futuro, a la hora de hacer cualquier actividad que desarrollemos, estemos en las mejores condiciones. ¿Tú cómo quieres estar de bien en un futuro? ¿Quieres estar de la manera más óptima? Pues analízate el pie, que es una parte que usas a menudo para saber cómo está y poner solución si la necesita, o por lo menos saber que está bien y seguir tranquilo. El calzado convencional como tal, como es tan amplio, podemos decir que si tú no sabes cuál es el calzado que debes de usar, ese es el problema. Hay calzados que son pues de tacón, con punteras estrechas, o calzados que tienen las punteras reforzadas con un plástico duro y poco espacio en los dedos. Entonces, si usamos ese tipo de calzado que a veces nos venden porque está en la moda, pues evidentemente puede producir una alteración en la pisada que desemboque a un problema en el pie o a un problema en otras articulaciones como consecuencia de una mala pisada. No hay un calzado ideal. El calzado hay que tener en cuenta el pie que tienes y la pisada que tienes. El calzado barefoot es aquel que en el espacio de los dedos es respetuoso, o sea, no te modifica, no te ajusta, no te aprieta, los dedos están libres de movimiento, ¿vale? Tanto hacia los lados como hacia arriba. El sistema de ajuste es bueno, el tobillo se encuentra bien sujeto para que ese calzado forme casi parte de nuestro pie. A nivel del contrafuerte, que es la parte de atrás del talón, suele ser blandita, para que tenga más libertad de movimiento. Y la suela suele ser muy fina, muy flexible, en toda su estructura es muy flexible, para que el pie tenga más propiocepción, sea capaz de recibir más estímulos, pero eso ya te digo, es bueno cuando se tiene buena pisada o usado en determinadas actividades, pero si lo usas en una actividad, como por ejemplo con terrenos irregulares, usar una suela fina, pues si hay una piedra te la vas a clavar y te vas a producir un problema. O si tienes una mala pisada y estás usando una suela que no te protege, pues se va a producir todavía peor pisada. La transición ha de ser progresiva, como en cualquier deporte. Si tú, por ejemplo, ahora te pones a hacer CrossFit, pues llegarás a clase y te dirán cómo tienes que hacer un ejercicio. Entonces ese día no te puedes ni meter peso, ni meter intensidad, ni hacer todas las repeticiones que hace el que lleva ya más tiempo haciendo ese ejercicio. Entonces tú tienes que preocupar de la técnica y de que vayas cómodo. Pues el calzado barefoot es igual. Si no lo has usado nunca, al principio has de usarlo en terrenos muy lisos, muy estables, y usarlo de manera moderada, una horita. Al día siguiente ir subiendo. Yo digo que más o menos pues usarlo una hora durante la primera semana cada día,
Y luego ir en busca de sensaciones. ¿Tengo buenas sensaciones? Pues lo uso 2 horas la segunda semana. Es fácil. La primera semana 1 hora al día. La segunda semana 2 horas al día. La tercera semana 3 horas al día y en busca de sensaciones. Si ves que usarlo 4 horas no te sienta bien, pues te quedas en 3 horas al día. Porque eso, el calzado barefoot, sí que es verdad que para los que se tiene buena pisada, va a generar más fortaleza en la musculatura del pie. Entonces le va a hacer mejor. Pero, como todo en la vida, si te pasas, al final te quemas. A veces hay personas que usando un mal calzado y generándoles una mala pisada, del pie no se quejan. ¿Por qué? Porque si ese pie, en sus 33 articulaciones, tiene una capacidad de adaptación y una laxitud ligamentosa que es más flexible y no le genera molestia, pues no le va a doler el pie. Pero hay gente que a lo mejor por ese calzado inadecuado le molestan las rodillas, porque esa rodilla al final es una articulación. Entonces esa articulación, si se ve alterada por una mala pisada, se va a quejar de las rodillas. Entonces es muy habitual que se quejen de los pies, pero yo diría que 50% de los pies, 50% a lo mejor de otras articulaciones como tobillos, rodillas, caderas. Yo considero que si tú tienes un problema en el tobillo, rodilla, cadera u otra articulación, hay que dar mucha importancia a cómo está el pie o cómo está la pisada, porque si intentamos reparar con el fisioterapeuta el problema de rodilla, pero nos ponemos de pie y estamos con un calzado inadecuado, pues no va a hacer nada de efecto. Cualquier dolor articular a nivel de nuestro cuerpo ha de ser indicio para mirarse la pisada. Los runners, al final hay runners que corren el kilómetro a 5 minutos 30, hay runners que corren el kilómetro a 5 minutos, hay runners que corren a 4:30, hay runners que van súper rápido, entonces no puedo generalizar, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, para que vengan al especialista del pie, a los podólogos, para poderles recomendar en relación a su ritmo de carrera y luego ya sus condiciones genéticas. El pie, al final, son nuestras ruedas, es nuestra manera de movernos. Si un coche sin ruedas no se mueve. Entonces, si queremos movernos, y además el movimiento es vivir, entonces, si queremos movernos y el movimiento es vivir, y queremos vivir, hay que cuidarse los pies. ¿Cómo nos podemos cuidar los pies? Haciendo caso al podólogo de las recomendaciones que os demos en cuanto a calzado, en cuanto a ejercicios, en cuanto a algún otro tratamiento que os podamos hacer. Entonces mi consejo es decir que si amáis la vida, id al podólogo.